한국어를 배우자. 한국어를 배우자고. 응? Bienvenidos a la primera edición de Janguleando con Titín. En esta sección vamos a tratar de enseñarles un poco a hablar en coreano, que en realidad básicamente van a ser las frases que a nosotras nos están sirviendo ahora para vivir acá. O sea, aprendimos a leer y a escribir y más o menos eso es todo lo que sabemos. Bueno, y a saludar y la reverencia y los tonitos con que hay que decir las cosas. Pero hay ciertas frases que creemos que, no sabiendo el idioma, si vienen para acá les van a ser muy útil, así que eso. Espero que... Bueno, para esta primera edición de Janguleando con Titín vamos a aprender algo que es lo que más me confunde a mí del idioma coreano, y creo que es lo primero que te va a confundir cuando empezás a aprender, que es como decir sí y no. Sí se dice ne y no se dice año, que año es la versión A. Perdón, es la primera edición. Que año es la versión formal y ani es la versión para cuando te hablas entre amigos. Hasta ahí vamos bien, pero el tema es que ne no solamente significa sí, sino que también significa estoy de acuerdo con lo que dijiste, tenés razón, sí, es verdad. Es como una partícula que en realidad significa algo todo positivo. Y año o ani significa no, pero también significa no estoy de acuerdo, no es así, no tenés razón. Entonces, ¿cuál es? Si te preguntan algo en negativo, por ejemplo, ¿no te gusta el café? Vos en español responderías no, no me gusta. Pero en coreano, si la pregunta es ¿no te gusta el café? Y a vos no te gusta, respondés ne. O sea, estarías respondiendo sí. ¿Por qué? Porque es verdad que no te gusta. Entonces, lo mismo pasa al revés. Entonces me pasa cuando, por ejemplo, laburando, le quería preguntar a la manager si ya lo de abajo estaba todo terminado o tenía que seguir limpiando, qué sé yo, y le preguntaba, por ejemplo, ya no queda nadie abajo, ¿no? Y, o sea, esta conversación encima en inglés. Y la mina, para decirme que ya no había nadie abajo, me decía yes. Entonces yo me quedaba como, ¿pero hay alguien abajo o no hay nadie? La mina yes. Como bueno, y ahí después me di cuenta todo este tema del ne y el año, que en realidad lo había leído en su momento, pero bueno, no te das cuenta cómo es hasta que no lo ves todo el tiempo, no lo vivís acá. Y lo gracioso es que encima, incluso teniendo conversaciones en inglés, ellos instintivamente te dicen, o sea, lo responden en inglés, pero sería con la concepción que ellos tienen del sí y del no. Y bueno, espero que me hayan entendido. Y si no, putéenme en los comentarios y díganme que explique mejor o qué sé yo. Pero bueno. Un panquequito tití. Ay, panquequito, güey. Aparte pronunciar panquequito. Hola. Eres... Es que iba a decir en esta edición, que no sé qué, todo lo que dije que no había que decir. Annyeonghaseyo. Cansado. Perdón, pero te juro que pensé que venía alguien. Porque iba a decir ne, yo sé yo. Hola. Bueno, para esta edición de... Estaba re muerta. ¿Por qué? Hola. Ahora me río. Para esta primera edición de Janguleando con Titín. Guarda las piernas. Las preguntas que son con sí o con no. ¿Te gusta el café? ¿No te gusta el...? ¡Me cago en el café! Si te preguntan en positivo y tu respuesta es... No, porque ahí me tiene que responder sí.